La palabra de Dios. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos? Amén. Y quiero que ahí en tu lugar cierres tus ojos y oremos para recibir lo que Dios tiene en esta mañana. Señor, oramos porque tu palabra es viva. Hoy, Señor, que nuestros corazones estén receptivos y que hoy toda oposición es echada fuera por la sangre de Cristo. Y hoy creemos, Dios, que esta palabra tocará nuestro cuerpo, nuestros tuétanos, y llegará a lo profundo de nuestra alma para transformarnos y trastornarnos a tu propósito. Bendecimos, Señor, esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que abras tu Biblia en Mateo capítulo 14, verso 22. Y hoy quiero darte un tema, o el mensaje se llama, o es titulado, Llegando a mi Genezaret. Di conmigo, llegando a mi Genezaret. O llegando a mi propósito. Di conmigo, llegando a mi propósito. Genezaret, en la palabra de Dios traducido es jardín de las riquezas. Di conmigo, jardín de las riquezas. ¿Cuántos quieren llegar ahí a su propósito? Porque dice la palabra que Dios ha venido a darnos vida y vida en... ¿Cuántos lo creen? Y hoy quiero contarte una historia en la Biblia, una historia donde Jesús está con la multitud, les dio de comer a 5,000, les dio pan, les dio peces, pero al terminar ese servicio de avivamiento, al terminar ese servicio donde estaban reunidos miles, dice la escritura que Jesús empezó a despedir a la gente. Y cuando empezó a despedir a la gente, dice que los discípulos se acercaron a él y les dijo: saben, estoy despidiendo a la gente, pero ustedes adelántense. Suban, tomen aquella barca, tomen aquel bote y espérenme del otro lado hacia Genezaret. Y dice la escritura en Mateo capítulo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos creen que tienen un propósito de Dios? ¿Cuántos creen que han sido diseñados con propósito? A veces pensamos que solamente estamos aquí por casualidad, pero Dios te ha traído no solamente a esta congregación, sino te ha puesto en tu lugar, en esa familia en la que estás, con propósito. Y Jesús, al mandar a sus discípulos a que tomaran aquella barca, lo hacía con propósito. Porque Jesús quería enseñar, di conmigo, enseñar lo que era estar sin Él, lo que era que ellos aprendieran los procesos de estar sin Él. Un momento. Y dice la escritura que los mandó hacia la barca, a cruzar la ribera, pero les ordenó. Dice este versículo que Jesús les ordenó, di conmigo, les mandó. Para que tú cumplas el propósito de Dios en tu vida, para que tú puedas llegar no solamente a las promesas, sino al propósito, tú tienes que ser obediente. Di conmigo, obediente. Los discípulos tienen que aprender a ser obedientes, porque los creyentes no son obedientes, solo los discípulos. Di conmigo, los discípulos. Los únicos que obedecían a Jesús en todo eran los discípulos. Los creyentes iban y escuchaban. Y dice la Biblia que aún Satanás cree que tú hoy estés aquí, que hoy tú estés sentado, no es la seguridad de que tú seas obediente a Dios. Porque solo los que obedecen a la palabra y a Dios son llamados discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú aprendes a obedecer lo que Dios ha establecido, tú te conviertes en un discípulo. Tú empiezas a entrar a otra dimensión, no solamente a creer, sino a actuar. Di conmigo, actuar. Porque el discípulo no solamente se queda con escuchar, el discípulo quiere ir más allá, aprender y hacer lo que ha visto de su maestro. Por eso la escritura dice que los discípulos obedecieron. Ellos no había una democracia, no había un yo digo, yo pienso, no.
Ellos obedecieron y dijeron: vamos a obedecer porque lo que dice Jesús es lo mejor para mí. Y dice que después de esto ellos entraron hacia el mar, y que mientras estaban en el mar, dice el versículo 24, desde el 23: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, di conmigo, cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar. Pero ¿qué estaba sucediendo? Estaba siendo azotada por las olas porque el viento era contrario. ¿Cómo estaba el viento? Dilo fuerte: contrario. Ellos obedecieron, ¿sí o no? Que tú obedezcas a Jesús no significa que no tengas problemas. No significa que no tengas vientos contrarios. Porque a veces venimos a la iglesia y pensamos: ya estoy dando mi diezmo, ya estoy buscando a Dios, ya fui a un panabeleja, como le dicen aquí, ya estoy en un grupo familiar, ya estoy como supervisor, ya estoy como líder, ya todo se lo solucionó. No, porque aunque tú seas obediente, va a haber vientos contrarios. Y dice la escritura que los discípulos estaban en medio del mar. Estaban remando fuerte, estaban con toda la fuerza, pero era de noche. Di conmigo: era de noche. Que tú hoy estés pasando luchas. Hoy vi que hace rato pasaron muchos que tienen luchas, y aún algunos que no quisieron pasar. Muchos de ustedes traen situaciones difíciles, pero eso no significa que Dios no esté contigo. Que tú estés viniendo a la iglesia no significa que no van a haber problemas. Va a haber problemas, pero va a haber una diferencia: que Jesús está con nosotros. Dice aquí la escritura que los vientos eran contrarios, pero quiero ir más allá. Y la barca estaba en medio del mar porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino sobre el mar. Dice que a la cuarta vigilia, en tu peor problema, en la circunstancia más difícil, tienes que saber que Dios va a obrar. Dice que los discípulos estaban en medio de los vientos contrarios, en medio de la adversidad, y esto Jesús le llama proceso. Di conmigo: proceso. Que tú hoy estés pasando una lucha, una circunstancia difícil, Dios le llama proceso. Di conmigo: proceso. Porque a veces en la iglesia queremos eventos y no procesos. Un evento estimula decisiones, un evento motiva, un evento es un asunto de un calendario, un evento es un día de reunión, pero un proceso te madura. Di conmigo: me madura. Un proceso te transforma, un proceso trae cultura de reino a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jesús no quería hacer eventos, porque tuvo eventos donde había milagros, tuvo eventos de sanidades, tuvo campañas, tuvo eventos tremendos. Pero Jesús no buscaba que sus discípulos estuvieran en eventos. Jesús le importaba que fueran procesados. ¿Sabes cuánto aumenta tu valor cuando hay proceso en tu vida? Cuando el oro es procesado en el horno, entre más tiempo esté en el proceso, entre más tiempo esté en el horno, más aumenta su valor. ¿Cuántos dicen amén? El oro más barato es el que menos proceso tiene. Yo no sé cuál eres tú. Señor, ya quítame esta lucha. Señor, no puedo. Señor, es muy difícil caminar. Mira cómo se burlan de mí. Mira cómo mi familia me dice. Proceso, di conmigo: proceso. Y si hoy estás pasando un tiempo de dificultad, es el proceso que Dios quiere usar para elevarte a su propósito. ¿Sabes? A Jesús quería que los discípulos entraran en ese proceso, porque iban a estar solos después, solamente con el Espíritu Santo. Físicamente Jesús ya no iba a estar con ellos,
¿Sabes por qué Jesús anhela que tú tengas propósitos? Perdón, que tú tengas procesos para que tú dependas de Él. Tal vez hoy hay necesidad financiera en tu vida, tal vez hoy estás sin trabajo, tal vez hoy tienes problemas familiares, problemas con tu esposa, pero ese proceso Dios lo va a usar. ¿Cuántos dicen amén? No hay victorias, no hay vencedores si no hay guerras y procesos. Había un grupo de soldados y de guerreros, y los guerreros estaban planeando luchar contra otro pueblo enemigo. Se acercó el general y les dijo: quiero decirles algo, que al que vean con más marcas, al que vean con más cicatrices, tengan cuidado de él. Y todos los guerreros se preguntaban ¿por qué? Porque son los que más experiencia tienen peleando. Son los que han sufrido pero han vencido, y sus cicatrices hablan de las victorias. Por eso tú tienes que saber que tu proceso va a hablar de tu victoria. ¿Cuántos dicen amén? Esa enfermedad que está pasando va a hablar de la victoria que tendrás. Como que no se están gozando. Los discípulos estaban en la barca, estaban en medio de las luchas y estaban llorando: Señor, ¿por qué nos dejaste? ¿Por qué nos abandonaste? Señor, ¿por qué nos mandaste y nos has dejado? Yo no sé cómo estaban los discípulos, pero dice que Jesús a lo lejos estaba mirándolos. Y dice que a la noche más oscura, al tiempo donde la vigilia y el peso de la noche y el cansancio está más fuerte, que es a la cuarta vigilia, Jesús llegó. Jesús empezó a caminar sobre las aguas. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la escritura que Jesús empezó a caminar sobre las aguas, y al ver los discípulos a Jesús de lejos, dijeron: ¡ah, un fantasma! ¡Ay, quién es ese! Fíjate la reacción de los discípulos. En lugar de saber que era Jesús, empezaron a decir: es que el diablo, mira cómo me está atacando, ¿verdad? Mira el diablo cómo me trae. Es el diablo, es. Y todos veían que era el diablo. Yo creo, hermanos, que el diablo opera, pero yo creo que también Dios permite procesos. ¿Cuántos dicen amén? Pero quiero decirte algo, que los discípulos tenían miedo, estaban atemorizados. Y dice la escritura más adelante, en el verso 27, pero enseguida, cuando ellos empezaron a hablar con miedo, con temor, Jesús les habló y les declaró una palabra. Y dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo. Di conmigo: ánimo, yo soy, no temáis. Iglesia, tened ánimo, yo soy, no temáis, dice Dios en esta mañana. En la más difícil, en el proceso más difícil de su vida, Jesús les dijo: tened ánimo. ¿Sabes qué es el ánimo? Es la fuerza. Di conmigo: es la fuerza. Es la energía para resolver alguna situación. Cuando tú estás desanimado, tú no quieres hacer nada. Cuando en ti hay temor y desánimo, das lugar al diablo para que te destruya. ¿Sabes? Por eso Dios le dice a un hombre: esfuérzate y sé. Escucha, Jesús nunca ha querido que seas fuerte. Jesús solo quiere que seas valiente. Porque lo contrario al temor es la valentía. Él no te pide que seas fuerte, que sepas mucha Biblia, que te sepas toda la Biblia. No, Él quiere que seas valiente y que enfrentes ese gigante y ese proceso, esa circunstancia difícil por la cual estás pasando hoy en esta mañana, y que le digas: en el nombre de Jesús no me vas a vencer. Dios no quiere gente que se la sepa todas. No, Él quiere solo gente que se esfuerce y que sea valiente. Escucha, por eso la palabra de Jesús fue: ánimo, no temáis. Porque el temor paraliza todo tu cuerpo.
El temor te detiene para llegar al propósito. ¿Sabes que la gente por temor no puede hacer cosas? Hay algunos de ustedes que por temor al que dirán, por temor a su circunstancia, no han cumplido el propósito de Dios. Y ese temor, el mundo le ha dicho fobia, le ha dicho depresión, le ha dicho miedo. Y muchos de ustedes dicen, es que el psicólogo me dice esto. No, eso es lo que te está paralizando para no cumplir el propósito de Dios. Pero esta mañana Dios te dice, levántate y sé valiente. Y Dios quiere quitar ese temor de tu vida esta mañana. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? A mí me gusta ver películas, y hay una película que me sorprendió, donde habla de personas que se enfrentan a gigantes, que se enfrentan a monstruos, pero el requisito para poder vencerlos es que no haya temor en sus vidas. Porque ese animal o esa criatura huele el temor y son vulnerables al temor. Y desde pequeños los entrenan para no tener temor. Y sabes, Dios quiere que seas una persona que no tema a los tiempos difíciles. Que hay un cambio de presidente. Que no hay trabajo. Que hay mucha delincuencia. Dios quiere que no tengas temor. Que está difícil la situación. Que mi matrimonio se está destruyendo. Es que esto, lo otro. Y Satanás constantemente va a causar temor en tu vida. El temor fue lo que detuvo a Elías en la cueva. El temor fue lo que mantuvo a David en la cueva de Adulam. El temor detiene la obra de Dios en tu vida. Por eso Dios quiere que quites todo temor. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, no temáis. Estás pasando un proceso, no tengas temor. Estás pasando luchas financieras, no tengas temor. Que la situación va mal en tu hogar, que hay drogadicción en tus hijos, no tengas temor. ¿Cuántos lo creen? Y hay un pasaje que más adelante, que Dios me habla. Y dice la escritura, verso 29, desde el verso 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Di conmigo, sobre las aguas. Dice que Jesús caminó sobre las aguas. Di conmigo, sobre las aguas. Y Dios habló a mi vida en este aspecto, porque no dice caminó en las aguas, dice caminó sobre las aguas. Di conmigo, sobre las aguas. Que se escuche, sobre las aguas. Caminó sobre. Es decir, Jesús estaba caminando por encima de la tempestad. Escucha, dice que había vientos contrarios, entonces había tempestad, empezó la marea a subir, pero Jesús no estaba en el agua, estaba sobre las aguas. Es decir, cuando Jesús llegó, Él estaba sobre su adversidad. Dice Génesis capítulo 1 verso 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre. Di conmigo, sobre. La tierra estaba desordenada y vacía. Cuando hay desorden, cuando hay luchas, cuando hay oscuridad, el Espíritu de Dios se mueve sobre. Y sobre significa por encima de. Di conmigo, por encima de. Es decir, en este momento Jesús está por encima de tu situación. Él está por encima de esa lucha que estás pasando. Él está por encima del problema, de la enfermedad. Por eso cuando Pedro entendió esto, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo ande sobre la adversidad. Pedro lo criticamos, pero es el único hombre en ese momento que se atrevió a estar sobre. Todos tenían temor, todos lloraban, todos amedrentados, todos temerosos. Y él dijo, bueno, si eres tú, Señor, declara tu palabra para que yo esté sobre la adversidad. Y sabes que él ha declarado que tú andas sobre. ¿Cuántos lo creen? En su palabra
dice que somos más que vencedores por medio. Di conmigo, por medio. Di conmigo, por medio. Dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú vas a poder vencer tu adversidad, tu situación, cuando entiendas que Él está sobre las aguas. Está por encima de la tempestad, está por encima del problema, Él está por encima. Por eso muchos dicen, es que el Espíritu Santo se empezó a mover a partir del Nuevo Testamento. No, el Espíritu Santo siempre ha estado aquí, porque Él es antes y Él es después, porque en el principio Él se movía. Y cuando seamos arrebatados, Él irá con nosotros también. Él ha sido y Él es. Por eso les dijo, yo soy. No temáis. Tú hoy debes de entender, hermano, que Dios está por encima de cualquier situación a la que hoy puedas tener temor tú. Sea deuda, sea enfermedad, sea tristeza, Él está por encima. Cuando Pedro entendió esto, Jesús le dice, ven. Y dice la escritura que empezó a caminar Pedro sobre las aguas. Pero el problema de caminar sobre las aguas es que él miró la tempestad. Dice la escritura que empezó a hundirse Pedro. Ve ahí la escritura. Verso 29, él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver, di conmigo, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Sabes? El Espíritu Santo te capacita para que tú estés por encima de la situación en la que estás. Pero el problema es que pongas tu mirada en el problema. ¿Sabes por qué a veces no podemos avanzar? ¿Por qué no podemos llegar al propósito por el cual Dios nos ha traído? Porque hemos puesto nuestra mirada en el problema. Y Pedro, en lugar de poner su mirada en Jesús, puso su mirada en la situación difícil. Hay personas que todos los domingos llegan con la misma lucha. Es que mi problema, es que mi problema. Hay un hermano en la iglesia que durante un año llega siempre, pastor, ore por mí porque ahí tengo este problema. Y es el mismo, porque no han entendido a cambiar su mirada. Porque cuando tú cambias tu mirada, eso te mantiene sobre el problema. No significa que lo ignores, sino que tu enfoque y tu centro no sea el problema, sino que tu enfoque y tu centro sea Jesús. Porque cuando tu enfoque y tu centro es Jesús, Él te va a ayudar a que tú estés sobre las aguas. Jesús le dijo, ¿por qué dudaste? Pero dice la escritura que lo tomó de su mano, lo levantó, lo agarró, porque dice, ay Señor, me estoy hundiendo. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabes lo que no te permite estar sobre la situación difícil? Es que tú miras el problema más que a Cristo. Tú miras que es más grande tu problema que nuestro Dios. Un día, un niño le dice a su papá, papá, ¿qué tan grande es Dios? Dime qué tan grande es Dios. Y el niño estaba preguntándole y el papá pensando, ¿cómo le digo? Y de repente pasa un avión y le dice, hijo, ¿quieres saber cómo es Dios de grande? Mire ese avión. Y el niño lo vio, dijo, Dios es pequeño. Lo vio. Pero a los días después, el papá lo lleva al aeropuerto y lo pone delante de un avión y le dice, hijo, así es Dios. Y el niño dice, es que Dios es grande, pensaba que era pequeño. Y el papá le dice, depende qué tan cerca estés de Él, será el tamaño.
Porque el niño al verlo de lejos dijo, ah, Dios es pequeño. Pero entre más cerca estuvo de ese avión, él entendió que entre más cerca de Jesús, Él va a ser más grande en tu vida. Es decir, hermano, entre más estés cerca de la presencia de Dios, tus problemas van a ser pequeños. Y entre más alejado estés de Dios, vas a pensar que Él no tiene poder. Por eso, hermano, tú tienes que aprender a acercarte a su presencia, porque tienes que verlo a Él. Porque entre más lejos tu problema va a ser más grande, pero entre más cerca estés de Dios, tu problema va a ser más pequeño. Los discípulos estaban en un tiempo difícil, estaban en procesos. Di conmigo, procesos. El día de ayer estaba en un lugar y había muchos cafés. Me gusta el café. ¿Cuánto le gusta el café? Estaba probando el café rico, pero había diferentes tipos de café. El café suave, el café, pero estaba el café fuerte, el rico. Pero sabes, para que un café sea rico, tiene que estar más tiempo tostándose. Para que un café tenga ese peso, ese sabor. Di conmigo, sabor. Para que el café tenga sabor, tiene que estar más tiempo tostado. Y cuando entendí eso, entendí el pasaje donde dice que somos la sal de la tierra para dar sabor. Pero ¿sabes por qué algunos no tienen sabor? Porque no quieren estar en el proceso. Porque el café, entre más está en el proceso, más sabroso sabe, más impregnado, más rico está, porque tuvo proceso. ¿Cómo hoy quieres estar con sabor o sin sabor? Por eso Dios nos dice que nosotros somos la sal. Pero si la sal se hace insípida, si la iglesia solo quiere venir los domingos y no quiere proceso, ¿qué sucederá? Dice que no sirve para nada. La sal, cuando pierde su sabor, no sirve para nada, sino para ser tirada y echada afuera. Por eso Dios quiere que tú tengas sabor, que seas impregnado, porque los procesos nos impregnan de la presencia de Dios. ¿El proceso te destruye o el proceso te hace sabroso en Dios? ¿El proceso te destruye o el proceso te hace rico delante de Dios? La vez pasada que vine les comenté una historia y la quiero volver a contar. Había un chef que estaba cocinando, pone 3 ollas en su cocina. En una olla pone agua y pone un huevo y lo comienza a hervir. En la otra olla pone agua y pone zanahorias. Y en la tercera olla pone agua y café. Y las deja prendidas un rato. De repente le sucede algo, un imprevisto, y se le olvida que dejó todas esas ollas en el fuego. Y cuando después de 40 minutos regresa ese cocinero y ve la primera olla y agarra el huevo, y el huevo estaba duro. Di conmigo, duro. Y ve la segunda olla, y la segunda olla estaban las zanahorias deshechas, quemadas, ya no servían porque estaban deshechas. Pero va a la tercera olla, la destapa y empieza a salir un olor. Y lo que hace el cocinero, agarra la olla y la vierte sobre una taza de café, de una taza para beber el café. Y mi pregunta esta mañana: ¿de cuál de las 3 eres? ¿El proceso te endurece? ¿El proceso te hace que te apartes de Dios? ¿El proceso te deshace y ya no quieres seguir en el camino de Dios? ¿O el proceso te hace rico, te hace sabroso delante de Dios?
¿De cuál eres? Porque a veces, hermanos, no queremos pasar luchas, pero el escrito está: en el mundo tendréis aflicción. Pero confía, dice la escritura, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido tu enfermedad. Yo he vencido tu situación difícil. Yo he vencido tu escasez. Yo he vencido. ¿Cuántos como que no están recibiendo esta mañana? ¿Cuántos lo creen? Yo he vencido esa circunstancia. Y cuando Pedro salió de ese tiempo, del agua, Pedro entendió que solamente sobre podía vivir. Por eso en Hechos capítulo 2 dice la escritura, escúchame bien, Pedro fue el único que estuvo sobre, di conmigo sobre. Fue el único que entendió el mover del Espíritu Santo en ese momento, porque el Espíritu Santo está sobre tu circunstancia. Y como Pedro había sido el único que había entendido en ese momento, había recibido la revelación por el Espíritu Santo, ¿quién era el Espíritu? Cuando llegó el Pentecostés, dice la escritura que todos estaban unánimes, juntos, y de repente, di conmigo, de repente, más fuerte, de repente, dice que entró como un viento recio sobre, di conmigo, sobre. Tremendo. Un viento recio sobre, y fue repartido lenguas, pero fue porque Pedro había entendido. Todavía no termina esta historia. Dice la escritura que cuando Jesús llegó a la barca, la tempestad cesó y entraron a Genesaret. Di conmigo, Genesaret. Y dice la escritura, verso 34, y terminando la travesía vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a todos y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron fueron. Tremendo. ¿Sabes cuál es tu Genesaret? Muchos pensamos, mi lugar de las riquezas, ahí está mi coche, ahí está mi auto, ahí está mi casa. No, el lugar de las riquezas es donde Dios se mueve. El lugar de las riquezas es donde el Espíritu Santo se manifiesta. Porque si el Espíritu está, no necesitas otra cosa. Porque cuando ellos llegaron a Genesaret, lo que surgió fue un avivamiento. Dice que empezaron los enfermos a ser sanos, y solamente tocando su manto, la gente nada más tocaba su manto y era sana. Era un avivamiento tremendo en Genesaret. Pero ¿sabes cuál era la clave? Que la gente tenía sed. Di conmigo, sed. Di conmigo, sed. Tenía sed y hambre. ¿Sabes cuándo desperdicias comida? Cuando no tienes hambre. ¿Sabes cuando desperdicias el agua? Cuando te sientes saciado. Por eso el Espíritu nos llama a tener hambre y sed. ¿Sabes qué hacían reunidos los 120 en el aposento? Estaban hambrientos y sedientos. Y cuando el Espíritu vio que había una iglesia hambrienta y sedienta, dice que vino sobre ellos. Y cuando empezaron las lenguas, empezó la manifestación, se levantó uno que se llama Pedro, porque él ya había conocido que Jesús está sobre. Se levantó uno que se llamaba Pedro. Tal vez los otros discípulos no sabían qué estaba pasando, pero el único que caminó sobre la atmósfera en la que se mueve el Espíritu Santo se levantó y dijo: tranquilos, aquí no está pasando nada malo, aquí no están borrachos, aquí está el Espíritu Santo. Y empezó a predicar. Y dice la escritura que cuando terminó de predicar, en ese momento Pedro dice que se convirtieron 3,000. ¿Cuántos lo creen?
¿Cuántos hoy quieren el Espíritu Santo? ¿Sabes cuál fue el propósito de Genezaret? La manifestación del Espíritu. Muchos queremos las promesas materiales, pero la promesa más grande de la tierra es el Espíritu Santo. Porque si lo tenemos a Él no necesitamos nada. Si tú deseas al Espíritu, tus finanzas Dios las va a arreglar. Tu matrimonio Dios lo va a arreglar. Estamos mal enfocados, queremos la mano de Jesús, pero no queremos su rostro. Buscamos solamente su mano. Voy a ir el domingo a la iglesia a ver qué me va a dar Dios, a ver qué milagro hay, en lugar de decir, quiero ir a la iglesia para estar con Él. Pedro entendió esto, por eso ese día se convirtieron miles, porque Pedro entendió que el mirar a Jesús hace que tus situaciones sean nada. Hoy en esta mañana, hermano, yo no sé cómo vengas, o tal vez vienes por primera, segunda vez. La única solución a tu problema y la solución a tu crisis empezó cuando te apartaste de Cristo. Pero si hoy vuelves al Espíritu, si hoy vuelves a su presencia, esa crisis, Dios te dice, yo te daré vida y vida en abundancia. ¿Cuántos tienen hambre del Espíritu? ¿Sabes? Porque solo los hambrientos y los sedientos son los que son saciados. El que cree que sabe mucha teología, el que dice yo soy líder, es que yo soy pastor, salí de este seminario, es que yo soy esto, el otro, yo tengo un título en maestría, soy abogado, son los que el Espíritu no quiere estar con ellos. Pero los que dicen, Señor, yo te anhelo, yo te deseo, Señor, mi título no vale nada delante de ti, porque delante de ti no hay grandes ni pequeños, solo hay hijos. Porque delante de ti no hay apóstoles, no hay profetas, no hay no, delante de ti solamente existen los hijos. Hoy esta mañana, hoy desea el Espíritu, porque Dios va a obrar en milagros. Cuando tú empieces a desear al Espíritu Santo y a conocerlo, Él va a estar sobre tus situaciones. Y si hoy te sientes en tu proceso, tienes que saber que Él no te ha dejado. Él no te ha dejado, y aunque te sientas solo remando y en el mundo te sientas solo, Él te está viendo de lejos y dice, yo voy por ti. Yo no te he dejado, yo no te he desamparado. Esta mañana, hermano, esta tarde, el Espíritu Santo quiere acercarse a tu vida, pero debes de anhelarlo con un hambre. Porque a veces se nos hace rutina, se nos convierte en algo común la presencia de Dios. Pero tú tienes que estar anhelando su presencia. No se trata de música, no se trata de quién está predicando, se trata de cuántos corazones anhelando la presencia de Dios hay. Tu vida va a llegar a su propósito cuando anhele su presencia. ¿Sabes cuándo Pedro entendió su propósito? Cuando entendió quién era el Espíritu Santo. Cuando entendió que el Espíritu Santo está sobre las aguas, no en las aguas. Dice un versículo que del interior fluirán ríos. Y conmigo ríos. Pero un río no se estanca, un río da. Di conmigo, un río da. Pablo y Pedro fueron empoderados por Dios para dar. Di conmigo, para dar. Tu propósito es ser sanado, es ser liberado, para que lleves libertad y sanidad allá afuera. Tu propósito es ser transformado, liberado de las drogas, que tu matrimonio Dios lo levante. No para que digas, ya no, es para que salgas. Porque dice la Escritura, y recibiréis poder. Di conmigo, poder. Eso es promesa, di conmigo, promesa. Y las promesas se disfrutan, pero los propósitos se realizan. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Propósito, ser testigo.
del poder de Dios. Y ser testigo me involucra a mí. Muchos de ustedes solo quieren recibir y dame. Pero cuando Dios te sana, no puedes orar por alguien allá afuera. Cuando Dios te libera, no puedes ir a orar porque todo quieres que haga el pastor o los líderes. Ay, que lo hagan porque yo no estoy listo, yo no estoy a su nivel. Es una mentira del diablo. Porque Dios te da tu vida para que tú des. Porque un río no se detiene, un río fluye. ¿Cuántos hoy tienen hambre y sed? No quiero que te pongas de pie. Quiero que desde ahí tu lugar empieces a anhelar. Quiero que empieces a anhelar su presencia. Tal vez hoy vienes con pruebas, vienes con luchas, vienes con enfermedad. Pero tu enfermedad no es tu caída, sino es donde Dios te va a levantar para que cumplas tu propósito. Tu proceso no te vas a quedar en el proceso, te vas a levantar. Hoy empieza a decirle: Espíritu Santo, yo te deseo. Vamos, solamente los que desean. Vamos, dile: Señor, yo te deseo. Esta mañana, esta tarde, hoy yo quiero más de ti. Hoy yo quiero más de ti. Tal vez me he sentido solo, me he sentido en esta situación. Hoy empieza a decirle: vamos, que se escuche como un gemido, como un clamor, como un ferviente anhelo por Él. Oh, Espíritu Santo, tú estás aquí, porque Él está por encima de cada uno. Oh, Espíritu. Oh, Espíritu Santo, más tú. Vamos. Ahí. Vamos. Él quiere derramarse, pero hoy debe haber hambre en el pueblo, hambre en tu vida, un deseo por Él. Oh, Jesús. Oh, Jesús. Oh, más. Vamos, puedes hacerlo. Vamos, puedes levantar tu voz. Vamos, no te contengas. Vamos, empieza a decirle: Espíritu Santo, vamos. Rompe todo pensamiento religioso, porque hoy puedes adorar con libertad. Hoy puedes anhelarlo con libertad. Oh, vamos. Rompe con todo paradigma. Vamos, rompe con todo velo, toda atadura. Vamos. Oh, Espíritu, más. Te deseamos más, te deseamos más. Oh, Jesús. A tus pies, por favor. Oh, más. Vamos, nos rendimos. Y si estás listo, hoy ponte de pie y empieza a adorar. Ponte de pie y empieza a adorar. Oh, Espíritu, vamos, no pierdas, cierra tus ojos. Hoy, y solo concéntrate en la persona del amado. Hoy concéntrate en la persona del Eterno, que es el Espíritu Santo. Oh, Jesús, hoy te amamos, hoy te deseamos. Hoy, amado, ven. Me perdonaste,
me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a. Una vez más, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, díselo, y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar, dile, no hay lugar. Oh, vamos, 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 decláralo. Hoy, Espíritu, Espíritu, te anhelamos. Desciende, desciende, desciende. Oh, no hay lugar más alto, más grande. Levanta tu voz. Oh, vamos, clama su presencia. Oh, no hay lugar más alto, más alto, más alto que hoy rendirnos. Hoy nos rendimos, hoy nos rendimos. Ramamama, serelevaso. Oh, Jesús. Oh, el amado, el amado, el amado. Oh, Jesús, levanta tus manos. Espíritu Santo, oh Jesús, oh Espíritu Santo, levanta tus manos. Dile, hoy te anhelo, te anhelo, te anhelo, te anhelo, te anhelo, te anhelo, te anhelo. Vamos, vamos, todavía todavía no hay un anhelo tan fuerte. Vamos, 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 vamos. Hoy debes de llamar su atención.